Muy bien. Entonces, nada más lo que les comentaba, vamos a estar de vacaciones durante 3 semanas. Ya les puse ahí el aviso en, y también el aviso en el aula y después de las 3 semanas vamos a regresar a presentar una o dos sesiones, bueno, dos clases y después de la clase ya cerramos el curso, nada más para que tomen en cuenta para la entrega de trabajos. Hay algunos que todavía tienen algunos pendientes, hay algunos que todos, entonces de pronto pues evítenme la pena de mandarlos por cero, ¿no? Sí estoy tomando en cuenta las justificantes que me envían, así como las guardias y todo esto, pero sí es importante que lo entreguen. Entonces vamos a ir empezando en lo que llegan sus compañeros y de todas maneras ya saben que la clase está grabando. Vamos a ver hoy dos temas que se llaman, que entran dentro del grupo de medicina translacional. La medicina translacional es aquella que se encarga de hacer la aplicación de tecnología en el área y la investigación clínica básica en la aplicación clínica, es decir, llevar el laboratorio, la experimentación y la investigación a su aplicación ya en el paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se traslada todo este desarrollo tecnológico a la cama del paciente, por así llamarlo? Y esa es la medicina translacional. Dentro de la medicina translacional vamos a tener varias áreas. Ya la vez anterior vimos tres que tiene que ver con robótica, medicina robótica, es decir, lo que habíamos de robots aplicados a la rehabilitación, a la cirugía, y ahorita vamos a ver aplicados a bioinformática, neurociencias translacionales, que ya habíamos visto un poquito, y a todas estas áreas que se encargan de su aplicación. Entonces, la bioinformática es la ciencia que analiza datos masivos de sistemas biológicos mediante plataformas computacionales. Los datos masivos son aquellos que tienen que ver con genómica, las ciencias que se llaman ómicas, es decir, las que estudian el metaboloma, eh, la, la aplicación de proteínas, que es el proteoma, o sea, tiene que ver tanto con el análisis de proteínas de grandes bases de datos, como también con el análisis genético. Y esta herramienta nace como producto del mejoramiento de la tecnología para obtener datos. Es decir, cuando se hizo la secuenciación de ADN, la primera fue muy lenta y después empezaron a lograr volverlo sistemático y hacer incluso producción de proteínas de manera sistemática. Y finalmente lo que nos permite es analizar el funcionamiento de no nada más la información, sino sus funciones y sistemas funcionales. Que yo creo que esto va a ser el boom en la próxima década. Todavía no, pero en la próxima década vamos a estar hablando de proteoma, metaboloma e interactoma, que quiere decir que es como la bioinformática va a dar la ruta metabólica, eh, incluso el conectoma, que es la parte de neurociencias, en el funcionamiento. Y es muy importante que aquí diferencien entre informática biomédica, que era el uso de información en la área de la salud y el manejo de la información, y bioinformática. Bioinformática es el área que se encarga de las bases biológicas, pero a nivel molecular y cómo vamos a tener esta información. Parece así como trabalenguas, pero bioinformática es la parte molecular. Y la bioinformática finalmente se ha creado desde 1960 con la interacción del DNA, algoritmos para secuenciación de DNA, y también es donde se acuña el término bioinformática y se define como estudio de los procesos informáticos en sistemas biológicos, por así llamarlo, y vamos a tener la secuencia completa del gen del virus, del bacteriófago,
En el 77 también aparece el análisis de DNA, softwares y finalmente vamos a tener también el Centro de Tecnología para la Información, el NSBI. Ahorita lo vamos a revisar. Está en PubMed y ahí viene todo lo que viene con biología y toda esta parte. Es Va una para mamada porque eso es el primer año de la carrera. Internacionalismo. una herramienta de secuenciación que integra también el análisis de secuencias. Y luego vamos a tener toda la secuenciación que se empezó a hacer con primero las moscas, los virus, hasta que llegamos a algoritmos para secuenciación. El primero fue el FASTA en 98. En el 2000 y el 2002 fue como el boom, donde se empezó a hacer secuenciación eh, de grandes bases de datos de R. Y también vamos a tener la secuenciación de el exoma humano en el 2011. Eso quiere decir que vamos a poner, insertar información genética para tratamiento. En el 2014 ya teníamos 20,000 codificaciones de genes de proteínas del genoma humano y se publican los primeros epigenomas de 127 tejidos humanos y líneas celulares. Nada más para recordarles, la información epigenética son todas esas informaciones que no tienen que ver con codificación de DNA, sino con metilaciones que se realizan en cuando se hace la síntesis de proteínas y que finalmente tiene que ver con el ambiente. Esas epigenéticas se pueden modificar, se pueden hacer patrones de metilación, nada más que no son específicos de cierto tipo de proteínas y realmente implican que todavía no tenemos el suficiente para predecir qué pasaría si modificamos mucho la metilación. Y tenemos el gran CRISPR, que es el gran boom que tuvo la genética, es decir, que empezamos a hacer codificaciones de modificaciones genéticas para tratamientos de cierto tipo de líneas celulares, y estas líneas celulares se pueden reproducir fácilmente y rápidamente. Mucho de esta tecnología fue la que se usó para hacer la vacuna de COVID tan rápido. Y esta técnica permite insertar modificaciones para hacer como células diana, a las cuales vamos a darles, digamos, la conexión directa para que apliquen ahí. Y uno de los principales usos ha sido precisamente el cáncer. Entonces, se habla de que los tratamientos genéticos, que va a ser como estimulación inmune también en el tratamiento de cáncer, va a ser el gran boom. Entonces, ya vamos a tener tratamientos específicos para tipo de cáncer que van a ser no tan con tantos efectos adversos, no con tantos efectos adversos como la quimioterapia, sino más específicos a cierto linaje celular. Y la verdad es que se ha ido muy bien porque parece ser que los primeros tratamientos para cierto tipo de cáncer de pulmón, que son muy resistentes, han hablado ya incluso de tasas de mejoría y de remisión completa. Muchas de sus funciones tienen que ver con variantes entonces genéticas, regulación en la expresión, y las proteínas que son producto de esta expresión y diseño de nuevas moléculas a partir de cambios estructurales en cómo se forman los algoritmos. Entonces yo puedo diseñar, incluso aquí es una gran potencia de inteligencia artificial, nuevos algoritmos estructurales. Ahorita vamos a revisar esto. Esto es un genoma que está de la Universidad de Santa Cruz. Hay un montón ya de buscadores de genoma en línea de las universidades. Esto es mucho porque se comparte la información de codificación genética y podemos ver literal toda la información que tenemos de la mano. Incluso yo creo que una vez lo abrimos. Vamos a cambiar. Aquí estamos. Muy bien, están de guardia. Y les voy a enseñar codificación. Entonces, este es un ejemplo nada más, ¿eh?
Ustedes pueden tener un montón de genomas. Aquí tenemos, por ejemplo, que tienen especies desde levadura, que se hacen muchos experimentos, pero vamos a ver el del humano y pueden ver incluso la asociación que tenemos entre especies. Y está muy bonito. Y aquí podemos buscar incluso en base a lo que tienen actualizado, por ejemplo, y tenemos toda la secuencia para bajar. Si quieren, si se dedicaran a esto, lo pueden ver. Y podemos incluso buscar por posición, por tipo de gen que estamos buscando y por track, o sea, como por la línea que queremos ver. Y en esto, les voy a enseñar también, por ejemplo, tenemos incluso por bracitos. Pueden ver que aquí tenemos el bracito Q y el bracito P de cada uno de los cromosomas. Tenemos también la localización de cada una de las bandas del bracito. Y podemos incluso buscar fenotipo y literatura, mRNA de mitocondrial, regulación, genómica comparativa, variaciones y mapa y secuenciación. Y incluso esto nos permite como hacer seguimiento de cómo no sé si han visto, pero últimamente se venden incluso secuenciaciones de genes de ancestría donde les prometen así como, vamos a decirte de dónde sales o cuáles son tus principales riesgos de enfermedad, ¿no? Pero una cosa muy básica, que por 200 pesos les mandas una muestra y hacen esta codificación muy, muy sencillita, como decir que tienes tendencia a dormir en la mañana o en la noche o por tu fenotipo, literal, tu ancestría es tal y tal. Bueno, pues mucho de esto está basado en estos estudios, ya se puede hacer mucho, muy barato y les voy a enseñar nada más, este, en PubMed. En PubMed incluso no necesita entrar vía biblioteca virtual, sino está abierto. Vamos a tener también, nada más de que me lo encuentro. No, pero este no era en PubMed, era acá. En la biblioteca de medicina, para tener que también tenemos todos los recursos y vean que tenemos datos de DNA, RNA, estructuras, genes, expresión, medicina genómica y mapas. Y esto mismo, piensen que todo esto es bioinformática, ¿no? Entonces, este es el proyecto Genoma, que tiene que ver mucho con todo el desarrollo. Y aquí pueden ver incluso proyectos, atributos, frecuencia, bajar los genomas que existen ya codificados. Como saben, es una red muy amplia y a muchos se tratan, por ejemplo, aquí vienen desde los 1000 genomas del humano y pueden buscar todo lo que tiene que ver con secuenciación. En psiquiatría, seguramente ustedes lo saben, hay mucha información sobre genómica, pero ¿cuál es el problema? Que generalmente vamos a tener que no es tan específica, digamos, no se puede hablar de un gen y muchos han buscado el gen de la conducta, pero lo que observamos es que finalmente en psiquiatría no tenemos un gen, ¿no? La conducta es multifactorial y yo creo que siempre, y siempre lo he pensado, no vamos a encontrar el gen de la depresión, ni el gen de la esquizofrenia, ni el gen de todas estas áreas que siempre buscan, porque son fenómenos que más bien tendrían que ser epigenéticos, donde habríamos que buscar, y ya nos estamos acercando al punto donde quizás sí podamos empezar a predecir mapas de conducta en esta interacción gen y ambiente. Vamos a tener algo que a nosotros nos atañe mucho, que son las neurociencias translacionales. Hay un boom, se habló de que el 2000 era la época de las neurociencias y específicamente vamos a ver la resonancia funcional hizo un boom con respecto a los conectomas y el hecho de que podemos ver en vivo, aunque les debo decir
la resonancia funcional tienen problema en cuanto a el área, ¿no? Finalmente estamos hablando de píxeles que hablamos de 2 milímetros, eso en neuronas es mucha distancia, pero cada vez se está acercando un poquito más. El P también tiene un poquito el problema y con la resonancia funcional lo que estamos viendo es más bien cambios en el flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo ya hablamos de que trae un retraso con respecto al funcionamiento cerebral. Finalmente, lo que se puede acercar más a la velocidad del cerebro es todo lo que tiene que ver con electrofisiología, ¿no? Pero bueno, siempre es como un acercamiento cada vez más hacia el funcionamiento en vivo. Entonces, las neurociencias relacionales proveen una interacción cercana entre los campos básicos y clínicos para entender el funcionamiento del cerebro y aplicarlo en el área clínica. Mucho de esto tiene que ver ya con terapia génica y marcadores bioquímicos, y seguramente ustedes han visto una resonancia funcional, un PET o todos esos estudios que evalúan metabolitos como el glutamato para hablar de inflamación, eh, nítrico también para hablar como de estos cambios en neurotransmisores, y estoy segura que ya me lo han visto PET y SPECT. Entonces, el PET nada más es la tomografía por emisión de positrones, donde vamos a poner un ligando unido radioactivo a una molécula de glucosa y que puede estar específico para un tipo de receptor. Este tipo de receptor nos va a hablar de metabolismo de glucosa en el cerebro. Entre más se use, más rojito va a estar, y entre menos se use, pues menos, ¿no? Y cuando abramos, también de SPECT, lo que vamos a tener es hipoperfusión justo con los cambios en esta metabolismo cerebral. Es importante, ya hay bastantes estudios que hablan sobre el funcionamiento del cerebro y el metabolismo. Está muy claro que hay cambios en enfermedades psiquiátricas que tienen que ver con un hipometabolismo. Y, por ejemplo, aquí tenemos cambios en las funciones temporales, especialmente con un hipometabolismo en la región temporal derecha y que tiene que ver con cuadros de depresión. Entonces, eso hay mucha evidencia. ¿Cuál es el problema? Que no son la depresión, sino las depresiones, y los cambios no son necesariamente consistentes en todos los pacientes, sino que hay como miles de metabolismo. Algo que también es muy bonito de ver son las microimágenes. Cuando vemos ya el funcionamiento de las neuronas en vivo, especialmente ya con todos los factores de desarrollo del cerebro para hacer el crecimiento. Y también vamos a poder observar las dendritas con microscopía, donde hacemos una estimulación de cierto tipo de proteínas, se unen con eh, eh, por inmunoglobulinas, se unen con, por así llamarlo, no quiero decir que se pintan, porque finalmente no es tinción, sino que tiene que ver con una respuesta de proteínas para ver cómo se hace la interacción entre, por ejemplo, las proteínas presinápticas y las proteínas posinápticas. Entonces, ustedes pueden ver la presináptica en rojo y la posináptica en verde. Y ahí es donde se ve, incluso se pueden ver de pronto las vesículas o cómo se está haciendo esa interacción. Y además, esto nos permite ver plasticidad neuronal. Ya seguramente ustedes vieron videos de neuronitas buscando su conexión y están buscando así como animalitos ahí estrellando los bracitos para ver qué encuentran. Y finalmente vamos a ver también cómo esto nos permite ver las nuevas conexiones que se hacen en modelos ya de neuronas. Se ha llegado a lograr formar pequeñas áreas ya de corteza cerebral que pueden ser como modelos para ver tanto fármacos, para ver modelado de fenómenos como estresantes, por así llamarlo, y que de alguna manera vemos la interacción ya de las neuronas con diferentes moléculas, que va muy de la mano con la nanotecnología. La nanotecnología va a ser, yo creo que todavía estamos prontos para hablar de toda su implicación. Yo creo que eso va a ser en los próximos 10 años.
pues no se sabe, ¿no? Pero ya va a ser la aplicación de los materiales nanotecnológicos. Eso quiere decir que hablamos de tamaños menores, una micra, y que combina ya interacciones moleculares. Se utilizan y se van a utilizar mucho para fármacos, especialmente para fármacos que requerimos hacerlos en pequeñas vesículas de liberación específica para cierto tipo de receptores y que toma en cuenta, por ejemplo, también la ciencia de los materiales y la tecnología de información. En esta área de las nanociencias, la primera nanomolécula que existió es el liposoma. El liposoma ya es súper usado, que quiere decir que es una pequeña vesícula lipídica que puede contener una sustancia. Mucho de lo que venden como fármacos dermatológicos que tienen liposoma, pues se basan en estas moléculas y que pueden hacer liberación de componentes usando polímeros de silicona. Eso se creó en el 64, pero en el 80 fue cuando vieron que se podía mejorar la permeabilidad y la retención del fármaco. ¿Y cuál es la parte positiva? A diferencia de los fármacos comunes, los fármacos que están en estas vesículas permite que no se distribuyan en todo el cuerpo por sangre, sino que se distribuyan y se liberen hasta que llegan a su objetivo, a su célula a la que están dispuestos. ¿Eso que permite? Que la distribución del fármaco sea específica, no sea sistémica, y que además la dosis necesaria para que llegue a la área donde yo quiero que llegue sea menor y también va a resultar en psiquiatría para cierto tipo de fármacos un boom porque vamos a tener fármacos que puedan llegar a atravesar la barrera del cerebro. La FDA aprobó el doxorubicin liposomal y van a ver que muchos de estos fármacos que son terapias que se usan con inmunoglobulinas y que la verdad son muy caras todavía, ya están autorizadas por la FDA y también ahí en México. Y hay en el 2000 el primer objetivo de RNA en ensayos clínicos y en el 2010 ya se hizo la primera liberación de nanopartícula polimérica, es decir, que ya no nada más va a ser una sola molécula, sino van a ser varias, y que tenía como fin una sola meta específica. También se usaron biomarcadores para predecir el efecto de permeabilidad y también para hablar de predictores de respuesta en cuanto a marcar tumoralmente un cáncer y ver cómo estaba mejorando en el tiempo. Entonces, esta es una nanopartícula, digamos que tenemos el vaso sanguíneo, este es un dibujito que hice, pero bueno, los vasos sanguíneos, tenemos ahí todas las células que vienen en el vaso. El fármaco en la nanopartícula lo que es que está envuelto y dentro va a tener al fármaco que no está haciendo ninguna acción mientras vaya en el vaso. Cuando por fin el nanofármaco, que es una nanopartícula, se una al receptor de la célula a la que está registrado, es cuando se libera y es cuando hace su acción. Y eso puede ser células de mesénquima, de tejido o de osteoblasto, lo que quieran. ¿Y cuál es el gran beneficio de que haga esto hasta que llega a la célula? Es que los fármacos comunes, lo que les comentaba, se transportan por sangre y los nanofármacos no. Bueno, o sea, sí se transportan, ahí van, pero no hacen la acción hasta que llegan, pueden atravesar la célula endotelial, pueden atravesar la brecha, pueden ser absorbidos por pinocitosis y aumenta la biodisponibilidad, lo que decía que no tienen que tener una dosis tan alta. Además, podemos agregar fármacos hidrófobos dentro de la cápsula y generalmente los fármacos comunes tienen disolventes, que es todo lo que viene como compuesto para aumentar la solubilidad. Pueden ser específicos y reducir entonces también efectos adversos. Si tenemos fármacos, nanofármacos que lleguen solamente a donde queremos, vamos a reducir los efectos adversos en todas las demás áreas. La vida media es constante y ellos pueden aumentar la vida media y su concentración y lo que les decía muy importante, pueden atravesar barreras hematoencefálicas y celulares sin cambiar su composición bioquímica, algo que realmente pasa con los fármacos normales.
Y la idea es que al yo tener nanofármacos que requieras menos dosis para llegar a donde tiene que llegar, probablemente vamos a requerir menos dosis y menos aplicaciones y por ende ser más eficiente y a la larga disminuir los costos, ¿no? Y bueno, esto ya nada más lo vamos a ver muy rápido porque ya lo revisamos anteriormente, que es la inteligencia artificial y mucho se ha utilizado para tamizaje, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Ya hablábamos justo en psiquiatría que forma parte de la predicción de trastornos mentales. Va a ser atención centrada en la persona, farmacoepidemiología, lo que estamos haciendo de terapias de chatbot, estamos haciendo un chatbot de género, de orientación para atención a violencia de género, que sería como una especie de orientador virtual, por así llamarlo. Y mucho de lo que ya hablamos es que el gran reto de la inteligencia artificial es obtener los datos y los datos entendidos como datos que pueden estar estructurados o no. Recuerden que los estructurados son los que ya están etiquetados con qué es ese dato y para qué sirve y están ordenados. Y los no estructurados es como lo que hacemos del lenguaje natural, de chats, pero que finalmente eso nos permite hacer aprendizaje automático y hacer como incluso predicciones, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto, nada más es para hablar sobre las diferencias de tipos de inteligencia artificial. Puede haber sistemas expertos, machine learning, que es como usar algoritmos de estadísticos para predecir ciertos modelos, procesamiento del lenguaje natural y de señales que tiene que ver mucho con imágenes, ¿no? Y ejemplos de que hay ya aplicaciones que se han utilizado para la inteligencia artificial. Perfecto. Vacaciones. Muy bien. Esto ya lo habíamos hablado. Y bueno, lo que estamos haciendo finalmente es eliminando barreras de la inteligencia artificial. Esto también tiene que ver con gobernanza de salud digital. Salud digital es el área que se encarga de ver cómo se va a aplicar toda la tecnología de la salud y tiene que ver con estas aplicaciones sobre costos, barreras culturales, lingüísticas, alfabetización y la seguridad de los datos, ¿no? Esto ya está y listo. Entonces, ya habíamos visto esto de las limitaciones, ¿no? De la inteligencia artificial, que pero es parte del área de medicina translacional también. Muy bien. Entonces, ya con esto acabamos la clase de hoy. Les comentaba a sus compañeros cuando empezamos la clase de que nos vamos a ir de vacaciones 3 semanas. 3 semanas, entonces nos vamos a volver a ver el 28 de julio. No es cierto, ya me equivoqué, estoy viendo otro mes. 26 de julio. El día 26 de julio retomamos actividades. Es muy importante que si les da tiempo se pongan al día con las tareas, actividades o que tengan pendiente. Después de que regresemos en julio vamos a tener 2 clases y ahí se acaba el curso y también se acaba el tiempo para entregar actividades pendientes, ¿no? Entonces, para los que tienen actividades pendientes, recuerden que por eso se graban, para que puedan verlos, si estuvieron de vacaciones, rotaciones externas, todo eso que les impidió estar en este momento. Y a los que tengan, buena noticia, a los que tengan asistencia perfecta o casi perfecta, les voy a dar un punto extra para que saquen 10, porque tienen que ser premiados por su perseverancia. Muy bien. ¿Dudas de alguna cosa? ¿Nada? Todo claro, Per- doctor. Perfecto. Entonces, ya acabamos. Nos vamos a ir de vacaciones sin actividades, nada más para que se pongan al día, ¿eh? Seguramente ya entrando vamos a dejar otra actividad, pero sean felices y descansen 3 semanitas de esta clase que yo sé que es súper divertido venir el viernes a las 5 o abrir su celular o todo y es hermoso estar aquí con nosotros. Entonces nos vamos a ver de vacaciones 3 semanas. Sí están tomando yo sí estoy tomando sus asistencias, no crean que no, y les voy a premiar a los portaditos bien. Entonces nos vemos en 3 semanas, cuídense mucho y nada más pónganse al día. Y nos vemos.